Bien, hablando de situaciones de escasez y situaciones, pero como tengo a Vicente Díaz, porque quiero hablar del revocatorio. Vicente, buenas noches, ¿me copia? Sí, perfectamente, Leopoldo. Saludos a ti y a las personas que nos están viendo en este momento. Ok, Vicente, tú eres un especialista en la materia. ¿Dónde estamos parados en el revocatorio? Bueno, mira, estamos parados a un paso del revocatorio. Falta un solo paso, que es la recolección del 20% de las firmas. Se está aplicando las normas que se aprobaron en el 2007. Cabe destacar que esas normas se aprobaron antes de aprobar la ley de procesos electorales que se aprobó en el 2009 y antes de que se hiciera la automatización del sistema de recolección de huellas dactilares por parte del CNE. De manera que son unas normas no actualizadas a la realidad tecnológica del país, están desfasadas con respecto a eso, e inclusive desfasadas con respecto a la ley de procesos electorales, pero son las normas existentes en ausencia de una ley de referéndum. Y según estas normas, ya habiéndose recogido el 1% de las firmas y habiéndose validado, en lugar de los 5 días que correspondían, 42 días después, estas firmas con la presencia de cientos de miles de firmantes, de validantes, que pusieron su huella dactilar para ratificar su voluntad, lo que queda es que el Consejo Nacional Electoral determine la fecha para recoger el 20% de las manifestaciones de voluntad que establece el artículo 72 de la Constitución Nacional. ¿Es posible realizar el revocatorio este año? Sí, absolutamente. Las normas del Consejo Nacional Electoral aprobadas en el 2007 establecen lapsos máximos y mínimos. Si se aplicasen todos los lapsos máximos establecidos en la norma, daría para hacer el referéndum revocatorio en el mes de diciembre de este año. Si se aplican los mínimos, que es lo que manda la Constitución, lo que manda la ley, lo que manda la norma en su artículo 3, que habla del principio de celeridad, del principio de eficiencia, si se aplican los mínimos, en ese caso estaríamos hablando de que el referéndum revocatorio se podría estar haciendo a partir del 27 de octubre. Es decir, que entre el 27 de octubre y diciembre de este año podríamos estar haciendo perfectamente el referéndum revocatorio sin ningún tipo de problema y aplicando la normativa que está vigente. Rector, hay mucha gente que se pregunta cómo teniendo Tibisay Lucena su periodo vencido como miembro del CNE puede ejercer tanta presión y puede tener tanto poder. ¿Usted qué diría? Bueno, ella tiene su periodo vencido, pero luego hubo el proceso de renovación de autoridades del Consejo Nacional Electoral, donde se venció el periodo de Tibisay Lucena, de Sandra Oblitas y el mío. Yo decidí no repostularme y en el caso de ellas dos decidieron postularse de nuevo. No hubo los votos suficientes en la Asamblea Nacional para aprobar el nombramiento de ellas y el Tribunal Supremo de Justicia asumió que había un vacío legislativo y lo cubrió designándolas como rectoras provisionalmente hasta tanto la Asamblea no haga la designación definitiva. Vicente Díaz, ex rector del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es? Disculpe que tengo un poco de gripe. Bueno, salud, tranquilo. ¿Cuál es la reacción? Todos en Venezuela. ¿Cuál es la reacción de Vicente Díaz ante esta declaración? Discúlpame, Leopoldo, pero no te escuché bien. ¿Cuál es declaración? Me gustaría tu reacción ante esta declaración que te voy a colocar. Ah, de acuerdo. Ok. Rueda. Hay un fraude y hasta que no se conozca el fondo de ese fraude y dar con los responsables que lo promovieron,
No podemos nosotros permitir que se dé ningún proceso. En su experiencia con los 12 procesos que ya ha realizado, ¿cree que se puede realizar, concretar este proceso en este año 2016? Mira, yo te voy a volver a decir, me voy a reír, pero me disculpa que me ría, que es cosa seria. Yo te voy a volver a decir, me voy a reír, pero me disculpa que me ría, que es cosa seria. ¿Qué nos dice Vicente cuando oye a Tarek El Aizami, gobernador del estado, y a la rectora con quien tanto tiempo trabajó? Bueno, en el caso de la declaración de Tarek, él es representante del revocable, ¿no? Nicolás Maduro, el presidente de la República, es el revocable, es el funcionario sobre el cual se le está pidiendo la activación de la medida del referéndum revocatorio que establece la Constitución, y él tiene unos funcionarios y unos partidarios que están con él y con su proyecto. En este caso, el gobernador de Aragua es uno de ellos, y es uno del círculo íntimo de Nicolás Maduro. Difícilmente se puede esperar que un actor político de esta naturaleza y que responde a esos intereses pueda dar una declaración diferente a la que le ha dado. El gobierno sabe que cualquier consulta electoral a la cual se presente en los próximos meses, tal vez en los próximos años, va a ser desfavorecido por la opinión popular, no porque lo diga yo, sino porque es lo que expresan todas las encuestas y por lo que te dicen ellos mismos en privado, ¿no? Pues ellos mismos saben que esa es la realidad que tienen y es el resultado del agotamiento de un modelo marxista de gestión que no ha funcionado en ninguna parte del mundo y que en el caso de Venezuela es un capítulo más de un modelo que, así como el ser humano es el animal que se tropieza dos veces, más de dos veces con la misma piedra, bueno, este proyecto político desde el siglo XIX para acá ha intentado reiteradamente hacerse hegemónico en diferentes sociedades y en todas ha fracasado. En el caso de Venezuela es un capítulo más, bueno, pero hay gente que sigue creyendo en este tipo de proyectos. Y bueno, tienen el derecho de tratar de implementarlo. Lamentablemente, quienes pagan los platos y las consecuencias de estos experimentos sociales son la población que sufre esto y que es víctima de esto, y especialmente los más humildes, los más pobres. Ahora, en el caso de ellos expresan la opinión del revocable, y la opinión del revocable es que no se quiere contar, obviamente, no se quiere medir una elección, y no se quiere medir porque sabe cuál es el resultado de esa elección, sabe cuál es el resultado de ese referéndum revocatorio. Y entonces ellos van a una contienda, y van a una contienda como va cualquier general o cualquier militar que va a una contienda, y es con el ánimo de derrotar al adversario antes de que se produzca la batalla. El escenario ideal en cualquier confrontación es que no se presente el adversario a la batalla, es que se gane la batalla sin que se presente la competencia o se presente la necesidad de la confrontación. En este caso, ¿qué está tratando el gobierno nacional? Tratar de desanimar el ánimo opositor, tratar de decirle a la gente que no es posible el referéndum revocatorio cuando todos sabemos que es perfectamente posible. Basta con que las personas descarguen la normativa del referéndum y revisen los lapsos y se darán cuenta que es perfectamente posible que se haga este año. De manera que ahí lo que hay es simplemente la expresión de una persona que responde a los intereses del revocable y que va a tratar de generar todo el desánimo necesario para que la gente pierda la esperanza, pierda la ilusión y con ello pierda la energía y el entusiasmo que expresó en la recolección de firmas y luego en la validación, que fue una experiencia histórica en Venezuela. Si se hace el revocatorio, que Vicente Díaz dice que se puede hacer este año, y Maduro pierde el revocatorio, ¿cuándo hay que celebrar las nuevas elecciones presidenciales? En el caso de que pierda Maduro el revocatorio, que es lo que indicarían en este momento todas las encuestas, a él se le aplica una situación que es la de falta absoluta del presidente. Si mal no recuerdo, es el artículo 292 o 293 de la Constitución, que establece cuáles son las faltas absolutas, que son renuncias o es muerte, es separación del cargo por vía de uno de los procedimientos constitucionales que están allí, y el referéndum revocatorio. En el caso de un revocatorio se le aplica
se aplica lo mismo que dice ese artículo, que es el artículo de la falta absoluta. Es decir, a partir del momento en que el Consejo Nacional Electoral determine e informa al país los resultados, a partir de ese momento Nicolás Maduro queda revocado del cargo y el Consejo Nacional Electoral está obligado a convocar elecciones en los siguientes 30 días y tendríamos unas elecciones y un nuevo presidente al cabo de 30 días. ¿Es posible celebrar las elecciones para presidente de la República y para gobernador que corresponden este año en la misma fecha? Bueno, fíjate, es posible realizar el referéndum revocatorio en la misma fecha de las elecciones regionales, si fuese el caso. Eso es posible hacerlo. No es posible hacerla de gobernadores y presidentes en la misma fecha porque hay una limitación legal que establece que ambas elecciones tienen que ser separadas, porque las elecciones de ámbito nacional tienen que ser separadas de las de ámbito regional. En este caso lo que correspondería sería hacer el referéndum revocatorio y las elecciones regionales o bien sea separadas o bien sea juntas e inmediatamente después hacer las elecciones de presidente de la República. ¿Qué le conviene más al gobierno en el caso que no pueda negarse al revocatorio y tenga que presentarse a elecciones con un nuevo candidato presidencial? ¿Ir con elecciones de gobernadores al mismo tiempo o separado? Bueno, pero es que aquí no es un tema de que el gobierno acepte o no el referéndum revocatorio. Aquí el referéndum revocatorio no depende de la voluntad del gobierno, depende de si se recoge o no el 20% de la firma, y eso los venezolanos lo van a hacer sobradamente. De manera que, con independencia de las declaraciones de funcionarios del gobierno diciendo que no va a haber revocatorio, inclusive primero decían que no iba a haber revocatorio en el 2016, ahora los más audaces dicen que no va a haber revocatorio ni siquiera en el 2017, cosa que es absolutamente absurda. Pero en todo caso, no importa la opinión del Ejecutivo Nacional, no es competencia del Ejecutivo Nacional, es competencia del pueblo venezolano, quien está haciendo los trámites necesarios y pasando por encima de los obstáculos que se le han venido poniendo para manifestar su voluntad y activar el único mecanismo constitucional que existe para superar una situación como la que estamos viviendo en el país, de crisis en todos los órdenes, en el orden sanitario, de salubridad, de salud, en el orden alimenticio, de anomia social, de inseguridad, de gobernabilidad incluso, y el referéndum revocatorio precisamente es una figura que se crea con la Constitución del 99 y es para solventar pacífica, electoral y constitucionalmente esta situación. De manera que, con independencia de la voluntad del revocable, este es un proceso que tiene su propia dinámica, el camino que le corresponde. ¿Qué le conviene más al gobierno? Esa cuenta la tendrá que sacar el gobierno. Esa es una cuenta que yo no voy a sacar de qué es lo que más le conviene al gobierno, si hacer primero las elecciones de gobernadores y luego la presidencial. Eso, en primer lugar, quien convoca esas elecciones es el Consejo Nacional Electoral, y el Consejo Nacional Electoral ya está en mora en la convocatoria de las elecciones regionales. Ya deberían haber sido convocadas las elecciones regionales y aquí no hay ningún tipo de excusa. No es como con el referéndum revocatorio, que si la firma es plana, que si la firma no se lee bien, que si la planilla... Por ejemplo, la planilla donde firmó uno de los promotores principales del referéndum revocatorio, que es Enrique Capriles Radosky, la eliminaron, incluyendo la firma del gobernador del estado Miranda, eliminaron todas esas firmas simplemente porque decía Nicolás Maduro Moros, que es el nombre del presidente, pero donde está la U, estaba un poco cerrada, porque fue caligráfico, fue una persona que llenó la planilla, y donde decía Maduro, la U estaba un poco cerrada y podía leerse, alguien podía interpretarlo como Nicolás Moros. Y entonces, bueno, alguien que el Consejo Nacional Electoral determinó que eso podía ser otra persona diferente. Y bueno, invalidó todas esas planillas, y así como esas 600.000 más. En este caso, como es el referéndum, como es las elecciones regionales, no corresponde ningún trámite previo. Es una acción de mero derecho que tiene que ser la convocatoria a esas elecciones regionales, porque el término de esos gobernadores se vence al lapso en un periodo de 4 años, al cabo de 4 años, y esos 4 años se vencen en diciembre, de manera que
hay que cumplir con lo que establece la Constitución Nacional, que es quien establece el periodo de los gobernadores, y eso se sucede en este mes de diciembre. No Vicente, hay una opción. pregunta. El proceso de validación de firmas del 1% fue por demás caótico, incluso en la maquinaria y en las herramientas que se usó. ¿Qué garantía hay de que eso no va a pasar en caso de que haya la necesidad de una elección presidencial tan rápida? Bueno, mira, las garantías no hay ninguna en ningún momento, precisamente por la realidad que estamos viviendo en Venezuela, que es un estado complejo en materia de seguridad jurídica. Por ejemplo, las normativas establecían que, lo dice expresamente la norma, creo que es el artículo 10.7e, si mal no recuerdo, que establece que son una máquina capta huella por cada 1000 electores. El CNE al final de cuentas, luego de eliminar 600.000 firmas, y nadie sabe por qué las eliminaron, sin derecho inclusive de las personas a las que les fue eliminada la firma de defender su firma, el CNE se quedó con 1.350.000 firmas, razón por la cual tenía que haber puesto 1.350 máquinas a razón de una máquina por cada 1.000 validantes, 1.000 firmantes que van a validar, y sin embargo solamente puso 300, es decir, dejó de poner 1.050 que lo obligaba la normativa. De manera que obstáculos pueden haber en el camino, yo no dudo que vayan a haber, y también estoy seguro de la voluntad del pueblo venezolano de superar los obstáculos. Ya lo ha hecho en el pasado, ya lo acaba de demostrar ahora y lo va a seguir haciendo en el futuro. Y también sé que las rectoras y el rector del Consejo Nacional Electoral, en este caso, van a convocar la elección de gobernadores cuando corresponde. Esa ha sido la tradición electoral en Venezuela, eso es lo que los manda la Constitución y las leyes. Y se van a tener que desplegar toda la infraestructura electoral prevista para esto, que son alrededor de 40.000 máquinas de votación en 14.000 centros de votación en todo el país. Finalmente, Vicente, y le agradezco mucho que nos haya dado la entrevista a pesar de esa gripa que tiene, ¿usted cree que va a haber revocatorio? ¿Sí o no? No es que yo lo crea, es que va a haber revocatorio, Leopoldo. O sea, es que no hay opción, no hay otra opción que no sea que haya revocatorio. Primero, por el cumplimiento de la normativa. Segundo, porque hay una correlación de fuerzas nacional e internacional que encuentra en el referéndum revocatorio la única salida a la crisis que hay en Venezuela. Finalmente, porque el propio chavismo está pidiendo referéndum revocatorio. Hoy hubo un evento en el cual connotados dirigentes del chavismo, inclusive altos funcionarios del gobierno nacional, ex generales del propio gobierno del presidente Chávez, destacados intelectuales, dirigentes sindicales, ambientales del propio chavismo, están exigiendo el referéndum revocatorio. Es un derecho constitucional que permite resolver el conflicto venezolano por la vía pacífica. Es el único mecanismo que le queda a Venezuela para resolver su conflicto de manera pacífica y electoral. Y adicionalmente a eso, porque es que no hay ninguna otra opción. La normativa obliga a que el referéndum revocatorio se haga y que se haga este año, recogiéndose, por supuesto, el 20% de la firma, que es lo que le corresponde recoger de inmediato apenas la presidenta del Consejo Nacional Electoral certifique y en la validación, que eso lo debe hacer ya, pues tenía que haberlo hecho ya, de hecho, porque las firmas están digitalizadas, las huellas están digitalizadas, las planillas se digitalizaron y el registro electoral con la huella está digitalizado, de manera que esa constatación se pudo haber hecho en horas. Sin embargo, bueno, el CNE se toma el plazo máximo que le da la norma. Tomándose el plazo máximo que le da la norma y dando el resultado el 26 de julio, aún hay chance suficiente para hacer el referéndum revocatorio a partir del 27 de octubre, en cualquier momento después del 27 de octubre. Gracias, Vicente Díaz. Ustedes entienden por qué yo les hablaba del chavismo por la libre. Eso que acaba de decir Vicente Díaz lo sabe el chavismo. Por eso las manifestaciones que están existiendo, porque no se quiere enterrar con Maduro. Eso es lo que se conoce con el nombre de el chavismo por la libre. Y métame generales, exministros, diputados
y gobernadores. Eso es lo que está pasando. 9:43, breve pausa y seguimos. Bien, hablando de situaciones de escasez y situaciones, pero como tengo a Vicente Díaz, porque quiero hablar del revocatorio. Vicente, buenas noches, ¿me copia? Sí, perfectamente, Leopoldo. Saludos a ti y a las personas que nos están viendo en este momento. Ok, Vicente, tú eres un especialista en la materia. ¿Dónde estamos parados en el revocatorio? Bueno, mira, estamos parados a un paso del revocatorio. Falta un solo paso, que es la recolección del 20% de las firmas. Se está aplicando las normas que se aprobaron en el 2007. Cabe destacar que esas normas se aprobaron antes de aprobar la ley de procesos electorales que se aprobó en el 2009 y antes de que se hiciera la automatización del sistema de recolección de huellas dactilares por parte del CNE. De manera que son unas normas no actualizadas a la realidad tecnológica del país, que están desfasadas con respecto a eso, e inclusive desfasadas con respecto a la ley de procesos electorales, pero son las normas existentes en ausencia de una ley de referéndum. Y según estas normas, ya habiéndose recogido el 1% de las firmas y habiéndose validado lapsos máximos y mínimos, si se aplicasen todos los lapsos máximos establecidos en la norma, daría para hacer el referéndum revocatorio en el mes de diciembre de este año. Si se aplican los mínimos, que es lo que manda la Constitución, lo que manda la ley, lo que manda la norma en su artículo 3, que habla del principio de celeridad, del principio de eficiencia, si se aplican los mínimos, en ese caso estaríamos hablando de que el referéndum revocatorio se podría estar haciendo a partir del 27 de octubre. Es decir, que entre el 27 de octubre y diciembre de este año podríamos estar haciendo perfectamente el referéndum revocatorio sin ningún tipo de problema y aplicando la normativa que está vigente. Rector, hay mucha gente que se pregunta cómo teniendo Tibisay Lucena su periodo vencido como miembro del CNE puede ejercer tanta presión y puede tener tanto poder. ¿Usted qué diría? Bueno, ella tiene su periodo vencido, pero luego hubo el proceso de renovación de autoridades del Consejo Nacional Electoral, donde se venció el periodo de Tibisay Lucena, de Sandra Oblitas y el mío. Yo decidí no repostularme y en el caso de ellas dos decidieron postularse de nuevo. No hubo los votos suficientes en la Asamblea Nacional para, en lugar de los 5 días que correspondían, 42 días después, estas firmas con la presencia de cientos de miles de firmantes, de validantes, que pusieron su huella dactilar para ratificar su voluntad, lo que queda es que el Consejo Nacional Electoral determine la fecha para recoger el 20% de las manifestaciones de voluntad que establece el artículo 72 de la Constitución Nacional. ¿Es posible realizar el revocatorio este año? Sí, absolutamente. Las normas del Consejo Nacional Electoral aprobadas en el 2007 establecen